Muy buenos días. En este presente video vamos a exponer todo lo que es minería de datos y un pequeño resumen de lo que es el libro Minería de Datos. Mi nombre es Aquino Cristóbal Jerezín Joel y Mi nombre es Andamayo Mesa Miguel Ángel. Mi nombre es Jacobo Ángelo. Mi nombre es Jiménez Fernández Cristian. Y mi nombre es Morales Marcelo Guillermo. ahora vamos a ver qué tipos de datos son los que se pueden minar. En este apartado vamos a ver los datos que contienen las bases de datos, también los almacenes de datos, también llamados data warehouses, y otros tipos de datos que podrían almacenar en las bases de datos. La minería de datos, como ya lo hemos venido aplicando en el curso, se aplica a gran variedad de datos y estos se almacenan en data warehouses y ayudan a aplicar datos de flujos secuenciales, gráficos, etc. Ahora, para ver los datos de las bases de datos, eh, estos son más que nada gestionados por los sistemas de gestión de bases de datos. Estos son colecciones de informaciones donde cada uno utiliza un software para definir su estructura y almacenamiento. Ahora, los almacenes de datos, más conocidos como data warehouses, son repositorios de información donde se recopilan las múltiples fuentes y se organiza bajo un esquema unificado. Ahora, los datos transaccionales, como ya bien su nombre lo dice, capturan transacciones como compras de clientes o reservas de vuelos, etc. Ahora, otros tipos de datos. Las bases de datos se pueden almacenar diversos tipos de bases de datos y de estos datos se pueden extraer también diversos tipos de conocimiento. Es importante destacar que en estas aplicaciones que se desarrollan se involucran múltiples tipos de datos y también se pueden llevar a cabo múltiples hallazgos fructíferos que también plantean desafíos para la minería de datos. Ahora, ¿qué tipo de patrones se pueden minar? Los tipos de patrones se definen entre caracterización y discriminación. Esto se enfoca más que nada a conceptos de la minería de datos y destaca lo que es cómo estos dos enfoques implican resumir las características generales de las bases de datos. La minería de datos de patrones frecuentes, como asociaciones y correlaciones, se enfoca en identificar patrones que ocurren con regularidad y estos patrones pueden ser conjuntos de elementos frecuentes y subsecuencias frecuentes. Un ejemplo podría ser la combinación común de leche y pan en las compras del supermercado. Ahora, lo que es el análisis predictivo, esto implica encontrar un modelo que distinga clases o conceptos basados más que nada en conjuntos de entrenamientos de datos, tal como funcionan las redes neuronales y también las fórmulas matemáticas. Ahora, el análisis de agrupamiento. Esto más que nada difiere en la clasificación de la regresión y las etiquetas de clase para analizar objetos de datos. Ahora, el análisis de valores atípicos se enfoca más que nada en identificar objetos de datos que siguen un patrón general del conjunto de datos conocidos como valores atípicos o anomalías. En muchas aplicaciones estas se descartan los valores atípicos como ruido. Y también esto nos ayuda a detectar los fraudes y anomalías que pueden presentarse. Ahora, ¿son estos patrones interesantes? La verdad que en general estos patrones no son interesantes para ciertos usuarios y el que plantea la pregunta. Más que nada se considera un patrón interesante o no si es que valida una hipótesis y si está potencialmente útil o novedosa. Vamos a exponer lo que es minería de datos en sí. Bueno, surge de la idea, ¿no? De por qué la minería de datos, cómo inició todo. Bueno, actualmente vivimos en un mundo donde diariamente se recopilan de varias empresas varias cantidades de datos, ¿no? Millones de datos. Y de esta necesidad surge la minería de datos, de extraer los patrones, la información, los conocimientos de cada dato y a partir de estos conjuntos de datos tomar decisiones, ¿no? De cada empresa. Bueno, ahora hacia la era de información. ¿Cómo surge la minería de datos? Bueno, la minería de datos surge a mediados de los 80, de los 90, cuando las empresas comenzaron a recopilar grandes cantidades de datos, ¿no?
y buscaron formas de extraer información valiosa y según ello querían almacenar más o menos, querían tener conocimiento de sus datos y con ello, como vuelvo a repetir, tomar decisiones, ¿no? La minería como evolución de tecnología de información. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una empresa Walmart que se destacó, ¿no? Utilizó la minería de datos para analizar sus patrones de compra. Como sabemos, Walmart es una empresa que se dedica a vender, ¿no?, productos. Identificó las tendencias de consumo, optimizando los inventarios y estableciendo también estrategias de sus precios de cada producto. Ahora vamos a lo que es en sí ¿qué es la minería de datos? Bueno, con todo lo que ya expliqué, podemos deducir que la minería de datos es un proceso de exploración y análisis de grandes conjuntos de datos para descubrir patrones, tendencias o información oculta que genera cada empresa, ¿no? Los datos. La minería de datos utiliza muchas técnicas, una de ellas es el Machine Learning, la inteligencia artificial. Con esto se busca extraer los conocimientos significativos que ayuden a tomar a cada empresa las decisiones correspondientes, ¿no? Ahora, lo que es el proceso de la minería de datos. Tenemos lo que es el GRIPS-DM, que nos explica más o menos el proceso que hay que seguir para minar los datos. Primero debemos comprender el problema, definir un objetivo, el análisis y comprender el contexto en que se aplicará la minería de datos, ¿no? Segundo, debemos preparar los datos, incluyendo la recolección, la limpieza y la selección de datos relevantes para su análisis respectivo. Luego tenemos la tercera fase, por así decirlo, el procedimiento y la transformación de datos. Luego seguimos con el modelado, pasamos a lo que es la fase de evaluación y por último tenemos la interpretación y aplicación. Bueno, aquí previamente vamos a explicarlo esta imagen, con todo lo que expliqué ya más o menos. Es el procedimiento que hay que seguir, ¿no? Tenemos la limpieza, los datos de depósito, la evaluación, los patrones y al final, como la imagen indica, el conocimiento en sí. Tenemos a qué tecnologías se utilizan para la minería de datos, en el cual tenemos que entender que son 4 específicamente, que es estadística, machine learning, sistemas de base de datos y almacenamiento de datos, y también IR, que es recuperación de documentos. Primero pasaríamos a ver lo que es estadística, que es altamente vinculado a la minería de datos y se enfoca en recopilar, analizar e interpretar los datos. Sin embargo, para una gran cantidad de datos no es recomendable usar la estadística, ya que requiere de algoritmos más complejos. Aún así, también es vinculado a la minería de datos debido a que tiene modelos estadísticos que pueden reconocer patrones o comportamientos mediante variables aleatorias y también distribuciones estadísticas. Ahora pasaremos a ver lo que es el Machine Learning, que prácticamente es un área que investiga cómo las computadoras aprenden y mejoran constantemente en base a los datos, centrándose específicamente en las tecnologías, en los programas informáticos, para poder tomar decisiones y poder aprender a reconocer patrones complejos. Está dividido en aprendizaje supervisado, no supervisado, activo y también semisupervisado. Pasamos a ver lo que son los sistemas de bases de datos y almacenes de datos, los cuales ya conocemos, pero son altamente aprovechados por la minería de datos, ya que la minería de datos utiliza sistemas de bases de datos escalables para poder analizar una gran cantidad de datos. En la recuperación de información nos referimos más que nada a los bases de datos o a la búsqueda de documentos de texto multimedia, como son los videos y los audios, y en el cual la minería de texto y multimedia junto con la IR son muy esenciales para buscar y analizar estos grandes archivos de datos. Ahora pasaremos a ver lo que es los sistemas de base de datos, almacenes de datos, en el cual se muestra en las áreas donde la minería de datos puede evolucionar más, en el cual tenemos la inteligencia de negocios y motores de búsqueda. Primero pasaremos a ver lo que es la inteligencia de negocios, el cual es muy crucial para poder entender el entorno empresarial, y mediante la minería de datos se puede tener
que la minería de datos es muy importante para la inteligencia de negocios, puesto que analiza el mercado y también le ayuda y le permite tomar decisiones inteligentes. En los motores de búsqueda, la minería de datos es fundamental, ya que recopila todos los datos para poder no solo buscar, sino también mostrar datos en base a palabras clave. Ahora, tenemos los principales problemas de la minería de datos, el cual está enfocado en 5. Primero, la metodología de minería, en el cual la minería de datos tiene que tener bastantes metodologías para poder solucionar diferentes problemas. La interacción del usuario para que sea accesible con el usuario, la eficiencia y escalabilidad, que pueda mejorarse y que pueda tener mayor eficiencia con cada avance que tenga. La diversidad en los tipos de bases de datos, es decir, que la minería de datos posee una gran recopilación de bases de datos para que pueda analizarlos y posteriormente interpretarlos. Tenemos también la minería de datos y la sociedad, en base a que la minería de datos tiene que estar encargada de la privacidad de los datos de los usuarios y también sobre lo que estos ingresan en esto. Vamos a hablar acerca del capítulo 2, ¿no? Que se basa en conceptos, instancias y atributos de la minería de datos. Empezamos con el primero, ¿no? Más que nada, este tema se trata en entender las entradas y salidas que puede proporcionar los diferentes tipos de problemas que se van a encontrar en los tipos de aprendizaje, para lo cual cada uno de ellos va a tener que encontrar o tener una estrategia para solucionar cada uno de ellos. Tenemos los diferentes tipos de problemas de aprendizaje, en lo cual pues cada uno de ellos va a tener un problema y se va a tratar de identificar para antes aplicar una técnica de aprendizaje automático. Y por último tenemos a la preparación de datos, en la cual pues esto se va a centrar en las situaciones donde la información se presenta en forma de ejemplos individuales. ¿Qué es el concepto? El concepto, en simples palabras, se basa en aprender. Y para ello existen 4 tipos de aprendizajes, lo cual es el primero, el aprendizaje de clasificación. El siguiente es el aprendizaje de asociación. Tenemos el agrupamiento. Y por último tenemos a la predicción numérica. Y a la salida que va a producir cada uno de ellos se les va a llamar descripción del concepto. Acá tenemos un pequeño ejemplo donde va a tener 150 instancias y cada una de estas instancias están agrupadas en clusteles. ¿Qué son los clusteles? Los clusteles son entidades o empresas que están compitiendo en un mismo negocio, ¿no? Entonces, el desafío radica en encontrar cada uno de estos clusteles y asignar instancias a cada uno de ellos. El éxito de este ejemplo es medir a menudo la manera subjetiva en función a cuál útil parezca el resultado por el usuario humano. Ahora, ¿qué hay en un ejemplo? En un ejemplo, pues va a haber cada instancia, y cada instancia viene siendo un ejemplo individual e independiente del concepto que se va a lograr entender. Y estas se van a caracterizar por sus conjuntos de atributos predeterminados. Y a la cual, pues este conjunto de datos se representa como una matriz de instancia frente a los atributos. No, pero también existe, sin embargo, hay una situación donde estas instancias no son independientes, la cual pues van a estar relacionadas entre sí a través de un grafo genealógico, ¿no? Las relaciones. Bueno, acá tenemos un árbol genealógico y 2 tablas. En este árbol genealógico presentamos 12 personas, ¿no? Esas 12 personas, si los relacionamos, son un total de 144 pares en total. Y la idea es que en estas tablas identificamos si son hermanas o no. Por ejemplo, observamos la primera tabla que está ahí, observamos en la tercera columna que los que muestran que son sí, significa que la segunda es la hermana de la primera, y los que son nos, pues obviamente no son hermanos. Entonces, en la tabla chiquita de allá podemos observar a todas las hermanas que están en sí. Entonces esos vienen siendo los datos positivos y los demás los clasifica como negativo, ¿no? A eso se les llamaría suposición del mundo cerrado. Acá tenemos otro ejemplo en donde nosotros también podemos agregar padres. Podemos agregar padre 1 y padre 2. En esa tabla, por ejemplo, añadimos el nombre, el género y los padres. Entonces, agarrando del ejemplo anterior del árbol genealógico, lo pasamos o lo trasladamos o lo convertimos en una tabla, ¿no? Donde identificamos si el nombre del hijo es el padre de la persona 1 o del 2. En este código nosotros vamos a decir si es que la segunda persona, su género es femenino
y la primera persona es el padre 1, que viene siendo igual a la segunda persona, que es el padre 1, entonces estos vienen siendo hermanos, lo cual resulta positivo, ¿no? Entonces, esto va a demostrar una relación entre los diferentes nodos de un árbol y va a reformular en un conjunto de instancias independientes. Podemos aumentar más casos todavía, podemos añadir lo que es la abueldad, los primos, los padres, hijos, etcétera, así sucesivamente. ¿Qué hay dentro de un atributo? Dentro de un atributo van a existir instancias, ¿no? Van a existir instancias. Las instancias vienen siendo las filas de las tablas y los atributos vienen siendo las columnas. Tenemos que tener en cuenta que va a existir una amplia distinción entre cantidades, ¿no? Que son numéricas y las nominales. Las numéricas vienen siendo los números, los datos continuos, que estos se van a expresar en un sentido matemático. Y los nominales, que van a ser categóricos, ¿no? La cual pues van a introducir, por ejemplo, en libros de estadísticas, estos niveles de medición vienen siendo nominal, ordinal, intervalo o razón. Estas cantidades nominales, por ejemplo, como ya les expliqué, son categorías. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo que está en inglés, el hot, milk, cool, la cual significa caliente, tibio y frío, van a estar en orden categórico. Por ejemplo, ¿no? Y los otros son las cantidades ordinales, ¿no? La cual viene siendo en un orden jerárquico por categorías, pero va a existir una noción de orden, ¿no? En este caso, pues la temperatura va a tener valores como caliente, templado, fresco, y esto lo podemos ordenar con el siguiente código, ¿no? Si temperatura, si es caliente, es no, y si en este caso es caliente, sí. Ahora pasaremos a explicar las 7 mediciones de similitud y de diferencia de datos, lo cual veremos en cada una de estas diapositivas. Comenzamos con la matriz de similitud o matriz de distancia, que es una matriz de datos donde se almacena o se compara un conjunto de datos, y así la de similitud define como diferentes muestras entre sí, y la distancia entre 1 y 0, y que se completa con el proceso de distancia entre las muestras idénticas o entre las matrices. La siguiente serían las medidas de proximidad para atributos nominales, que se utilizan mucho en estadísticas y mucho en el análisis de datos para la evaluación de similitudes o cercanías de diferentes categorías nominales. En este caso se utiliza mucho en los análisis de clasificaciones y agrupamiento de datos. La siguiente sería las medidas de proximidad para atributos binarios, y en estos casos se utilizan para cuantificar la similitud de diferencia de dos variables y que toman valores binarios como 0 y 1, y algunas medidas incluyen como la distancia de Hamming, como la coeficiente de Jacob y la coincidencia exacta. Y estas medidas son muy exactas y son muy fundamentales para el análisis de datos y el agrupamiento de estas mismas. La distancia de Minkowitz, que es la disimilitud de datos numéricos. En este caso se utilizan los datos de atributos ordinales que se utilizan entre distancias euclidianas, entre la distancia de Manhattan, y así permite ejecutar la sensibilidad de la medida de disimilitud entre varios datos y varias necesidades del análisis. Las medidas de proximidad para atributos ordinales, este es lo contrario de la disimilitud de datos binarios. En esta ocasión se utiliza para ordenaciones específicas y que tienen una distancia precisa, numérica. Y estas medidas son específicamente cuando ya se trabaja con datos ordinales, ya que capturan la relación de números y de datos que dependen de cada uno, y se utilizan en análisis de datos ordinarios, clasificaciones y otras estadísticas. Seguimos con el similitud de datos mixtos, que en estos casos se utilizan para hacer referencias a situaciones que tienen conjunto de datos de variables categóricas como numéricas. Es importante seleccionar una medida que capture de manera efectiva las diferencias entre estas mismas, las observaciones, considerando la naturaleza de variables numéricas como de categóricas. Y por último, vemos la similitud de coseno, que es una medida utilizada para evaluar la similitud de varios vectores en un espacio multidimensional. Y esto se aplica comúnmente en el ámbito de recuperación de información, en la minería de textos, en el procesamiento del lenguaje natural y en otras disciplinas relacionadas a datos vectoriales. Y esta propiedad se hace muy específica, ya que cuando se trabaja con datos de mayor similitud o de mayor significación, se utiliza el análisis de datos o características nominales para así situar y comunicar bien la minería de datos. Ok, esto sería todo. Muchísimas gracias.